Bueno, ustedes saben que este tema, cuando yo entré a oftalmología, era curioso de que nosotros, pocos se pueden acordar ya, pero Raúl me puede decir que es cierto, que nosotros hablábamos de maculopatía. No existía ni la húmeda ni la seca, no existía la angiografía. Cuando yo entré a oftalmología, Rodríguez Barrios había traído el primer angiógrafo y entonces ahí se empezó a hablar de húmeda y de seca. Entonces ustedes fíjense los avances que hubo en 30, 40 años, que ha cambiado sustancialmente hasta el modo de encarar el tema. Entonces a nosotros esto es algo que realmente hasta nos emociona pensar lo que ha sufrido la oftalmología evolutivamente. Bueno, y estos esquemas que son sacados de internet, en realidad, desde que se empezó a hablar de maculopatía húmeda, se empezó también a hablar en este mismo esquema y en este mismo proceso. Bueno, fíjense que la maculopatía húmeda en realidad es el comienzo de todo, es una falla del metabolismo, con los cambios de la edad. Y entonces el endotelio empieza a generar enzimas proteolíticas, va deshaciendo los elementos de la Bruch y luego del epitelio pigmentario, y ese equilibrio que hay entre factores inflamatorios y no inflamatorios que hay en todo el organismo se va alterando para los procesos de disolución de tejidos por esa falta inicial del adecuado metabolismo. Y entonces existen los factores proliferantes de neovasos que también se pierde ese equilibrio y entonces terminan destruyendo los vasos, invadiendo el espacio subepitelio pigmentario y luego el subretinal. Estos procesos a la vez llevan elementos fibrosos que acompañan a todo ese elemento neoformativo y estos neovasos son con características anómalas, no existe la barrera hematorretiniana y se producen el pasaje de elementos líquidos, elementos formes y no formes de la sangre, produciéndose entonces desprendimientos serosos, hemorrágicos y llevando elementos fibrosos conjuntamente. En la evolución, los procesos de desprendimientos serosos pueden evolucionar, aplanarse espontáneamente, a producirse desgarros del epitelio pigmentario y finalmente a la fibrosis total de toda la zona, habiendo destruido todas las capas de la retina. En cuanto a cómo lo vemos, y lo vemos con los signos en realidad indirectos, que son esta extravasación de líquido y la extravasación de elementos sanguíneos, como acá tienen la hemorragia. Ven esta hemorragia y ven toda esta zona grisácea que corresponde a la extravasación de líquido, desprendimiento seroso, y ven en la parte central elementos más blanquecinos que corresponde a la parte fibrosa. También ven estos pliegues, que son pliegues de fibras de la retina. Bueno, eso es lo que ustedes ven como semiología. Ahora, ¿qué nos interesa? Estudiarlo. Porque esto, cuando nosotros vemos y en la biomicroscopía lo podemos analizar como un levantamiento de toda esa zona del EPR y del neurosensorial, ¿cómo lo estudiamos? Bueno, lo que tenemos más inmediatamente es la angiografía, y está muy bien, la angiografía con fluoresceína, y entonces tenemos para describir dos tipos de membranas. Estos neovasos forman la membrana neovascular y tenemos unas que son la membrana clásica que vienen a ser y las membranas ocultas. Son dos tipos angiográficos de clasificación. La membrana clásica
¿qué es lo que la caracteriza? Es la fase precoz de la angiografía. En la tardía, en realidad las dos, la oculta y la clásica, tienen una extravasación, una exudación, una hiperfluorescencia en la zona de la membrana, de bordes más o menos borrosos, que pueden ser más o menos según la característica de la membrana. Pero la precoz, el tiempo precoz, ustedes ven que acá aparece en el mismo lugar que aparece la hiperfluorescencia tardía, ¿verdad? Entonces esta hiperfluorescencia se va haciendo cada vez mayor y en los tiempos tardíos lo vemos en la misma localización. Esa es la forma clásica. La oculta, ¿qué quiere decir? Que en las fases precoces nosotros no vamos a tener esta hiperfluorescencia, pero sí vamos a tener signos que van apareciendo con los tiempos de la angiografía, como son estas manchas blanquecinas, que se hacen cada vez más hiperfluorescentes, unos bordes más o menos borrosos y que después exudan grandemente en la tardía. Y en cuanto a la localización de esta membrana, nosotros tenemos tres tipos. Una es la subfoveal. ¿Qué quiere decir subfoveal? Que está debajo de la fovea, inmediatamente por debajo del punto foveal. Acá nosotros tenemos esta patología que ocupa, ustedes ven con el OCT se puede apreciar exactamente el lugar de la membrana. ¿Ven? Subfoveal. La yuxtafoveal estaría una micra, o sea, inmediatamente por fuera de la foviola a 199 micras. Y entonces vemos acá, en este caso, que está la fovea acá y tenemos una alteración inmediatamente una micra después. Y esto sería así hasta las 199 micras. Más de 199 micras se denominan extrafoveal. Bueno, esto más que nada tenía importancia cuando nosotros hacíamos tratamiento con láser, con la fotodinámica, y entonces nos importaba muchísimo ubicar dónde estaba la membrana, porque ahí teníamos que ser exactos. Donde dejáramos algo que estaba fuera del alcance, nosotros ya sabíamos que esa parte no había sido tratada. Y además, por ejemplo, con el láser de argón, cuando empezamos a hacer la fotocoagulación con el argón, en las subfoveales nosotros no teníamos forma de tratarlas, preferíamos dejarlas. Bueno, así que esto, como quien dice, últimamente con la farmacoterapia ha bajado la relevancia de la importancia del tratamiento. Bueno, entonces ustedes ven casos en donde hay un fondo de ojo que tiene sintomatología, ver una hemorragia que tiene esta forma, como un anillo, pueden ver cambios pigmentarios, ven más hemorragias por acá y una zona grisácea también por acá, zonas de hipopigmentación. Bueno, y que en la angiografía se acompañan de hiperfluorescencia que va aumentando en esta zona por dentro de la hemorragia. Ven el efecto pantalla de la hemorragia, que es este, y tienen una hiperfluorescencia que en la tardía, ¿verdad?, se va aumentando con límites difusos. Hay una característica de las membranas ocultas y que es que, a diferencia de las clásicas, el pattern que nosotros vemos es totalmente irregular cuando aparece la hiperfluorescencia. ¿Ven? Eso es diferente de la clásica, que en general el pattern es continuo. Eso depende un poco de la localización de las membranas. Bueno, y vemos en el OCT que vemos el desprendimiento neurosensorial, vemos acá también puntos de localización de la membrana que rompe el epitelio pigmentario y que va invadiendo los espacios más superficiales. Bueno, luego tenemos este otro tipo de fondos de ojo que es muy habitual. Nosotros vemos en las consultas, acá aparece una membrana
neovascular de tipo oculta con una hiperfluorescencia tardía a ese nivel. Bueno, en el ojo contralateral tenemos, si ustedes se fijan bien acá, hay como unas leves hemorragias. En realidad uno lo mira así y parece como que no tuviera casi nada, pero cuando hacemos un OCT hay que estar atento a toda la capa, ¿verdad?, de epitelio pigmentario, desprendimiento seroso que puede estar para descubrir en un estado inicial y poder aplicar la terapéutica inicialmente. Bueno, hay un tipo de degeneración macular que en vez de comenzar en la coroides, comienza en la retina. Ustedes saben que cuando existe una disrupción del epitelio pigmentario, los vasos van en forma de abanico y luego se explayan a nivel como de racimos paralelos a la retina en el subepitelio pigmentario y subfotorreceptores. Bueno, en este caso, el RAP, que es la Retinal Angiomatous Proliferation, ocurre que lo que hay empieza es, quizás acá empezó en este vaso una proliferación en donde se forman neovasos, pero van hacia la profundidad y buscan, así como los coroideos buscan ir a la superficie, en estos casos buscan ir hacia la profundidad. No sabemos qué atracciones metabólicas o de sustancias químicas hay, pero lo cierto es que acontece eso. Y luego se proliferan, pero en la forma invertida, atravesando el neuroepitelio y luego atravesando el EPR, y entonces yendo hacia la coroides y proliferan también en la coroides, y en las últimas etapas de esto en realidad es indistinguible de una membrana neovascular coroidea, porque hay una destrucción, hay una formación de membranas, pero es interesante saber el cuadro también para poder distinguirlo en las primeras etapas. Bueno, y toda membrana neovascular va a llevar elementos inflamatorios y en la última etapa se produce una fibrosis. Acá vemos estos hiperfluorescencia tardía, en donde hay unos pliegues retinales porque hay una contracción fibrovascular de la coriocapilaris y de la membrana neovascular, y entonces sucede eso. Ese aspecto es un aspecto ya evolucionado. Y después los cambios fibrosos que se producen, ustedes ven que esto es una membrana ya fibrosa, que lo ven acá y lo ven acá, en estados más evolucionados que destruye todas las capas de la retina. Ahí no quedan ya fotorreceptores, no quedan las 4 capas que nos hablaba Raúl, y que el pronóstico es muy malo. Bueno, muchas gracias.